Buenos días, queridos alumnos. Le habla el profesor Johnny. Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a dar inicio a nuestra clase de razonamiento verbal. Les voy a pedir mucha atención, como siempre, para la clase de hoy. Hoy vamos a tocar el tema sobre los antónimos. La clase anterior hablamos sobre los sinónimos. ¿Qué eran los sinónimos? Eran palabras que tenían significado parecido o igual. Ahora, los antónimos es todo lo contrario. ¿Qué son los antónimos? Dice que son palabras que tienen un significado opuesto o contrario dentro de una misma clase gramatical, ¿cierto? Ahora aquí es lo contrario, ¿no? Es el significado opuesto, todo lo contrario. Vamos a ver unos ejemplos, en este caso, simples, ¿no? Lo contrario de bueno, malo. El antónimo de alto, bajo. Antónimo de frío, caliente, ¿no? Ahora, veamos las clases de antónimos. De la misma forma como los sinónimos, vamos a tener también clases de antónimos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran las clases de sinónimos? Sí, también en los antónimos tenemos totales o absolutos. Vamos a ver cuáles son los antónimos totales o absolutos. Los antónimos totales o absolutos son palabras que expresan significados totalmente opuestos. O sea, vamos a ver los dos extremos, ¿no? Cuando hay una pareja de palabras de antónimos, los totales o absolutos son los que son totalmente opuestos, ¿no? Vamos a ver aquí en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, alegría, su antónimo total o absoluto vendría a ser tristeza, que es todo lo contrario, ¿no? De valiente, por ejemplo, su antónimo absoluto sería cobarde. De flaco, su antónimo absoluto sería gordo, ¿no es cierto? Esos son los totales, totalmente opuestos. Vamos ahora con los antónimos parciales o relativos. Vamos a ver aquí qué quiere decir. Los antónimos parciales o relativos son palabras que expresan significados parcialmente opuestos, ¿no? Parciales, no son totales. A ver, vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Dice, lo contrario de frío, tibio, ¿no? O sea, como que no es lo mismo, es diferente, pero si fuera el absoluto, el antónimo absoluto sería caliente, lo que normalmente uno pone. El antónimo de frío, caliente, ¿no es cierto? Ese es el absoluto. Pero en los antónimos parciales o relativos puede ser tibio, ¿no es cierto? Frío, tibio. ¿Ve? No es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Pero sí es un antónimo parcial o relativo. En el siguiente ejemplo vemos amor, desamor. Lo absoluto sería amor-odio, ¿no es cierto? Todo lo contrario, los dos extremos, amor-odio, ¿no? Pero en los antónimos relativos o parciales puede ser desamor, ¿no? El desamor. En el siguiente también vemos colosal pequeño. Lo absoluto debería ser diminuto, colosal diminuto, pero pequeño podría ser un antónimo parcial o relativo. ¿Entendido? Ahora vamos a ver un gráfico con un ejemplo para que lo podamos entender de la mejor manera. Vamos a ver este ejemplo. Dice, lee y observa. Aquí tenemos un niño, un adulto y un anciano, ¿no es cierto? Aquí tenemos tres personas. Vamos a ver aquí los antónimos absolutos y cuál es el antónimo relativo o parcial. Por ejemplo, si yo me refiero a un antónimo parcial, ¿no es cierto? Un antónimo parcial o relativo, niño y adulto serían esos antónimos. El antónimo relativo de niño sería adulto, ¿no es cierto? Pero si yo quiero colocar un antónimo total, ¿no? O absoluto, entonces el antónimo de niño sería
anciano. En este ejemplo podemos ver claramente, gráficamente, el antónimo relativo y el antónimo absoluto. ¿Ambos están bien? Sí, ambos están bien porque son antónimos, pero la gran diferencia es que adulto es su antónimo relativo de niño y anciano es el antónimo absoluto de niño. ¿Sí? Este ejemplo creo que ha sido claro gráficamente, ¿no? Aquí lo podemos entender mejor y las demás palabras también lo podemos entender de esta manera. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios para complementar el tema. Muy bien, ya saben que los ejercicios tratemos de resolverlos durante clase, ¿sí? Tratemos de resolver primero los ejercicios durante clase para poder complementar lo que estamos aprendiendo. Ya hemos visto, los antónimos son palabras que tienen el significado contrario o diferente entre sí y que también se divide en antónimos absolutos y antónimos, muy bien, parciales o relativos, ¿sí? Vamos. Escribe una X en los refranes que presentan antónimos. Luego, subraya esas palabras. A ver, ¿qué quiere decir este ejercicio? Aquí nosotros tenemos 12 refranes, ¿sí? Que lo hemos resumido, eso sí. Y tenemos unos casilleros en donde aquí vamos a colocar X siempre y cuando estos refranes presenten, ¿qué cosa? Antónimos. Si dentro de sus palabras hay antónimos, los subrayamos y colocamos la X, ¿sí? En este caso, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, el refrán dice, ¿es mejor dar que recibir? En ese refrán, ¿hay antónimos? ¿Ustedes creen que hay antónimos? En ese refrán, ¿es mejor dar que recibir? Claro que sí. Sí hay antónimos. Entonces, marco con una X y subrayo las palabras antónimas. En este caso, dar, su antónimo sería recibir, ¿no? Lo contrario, dar y recibir. En ese caso, ya hemos resuelto el primer refrán. Y así vamos leyendo cada uno y si en este refrán hay antónimos, lo subrayo y pongo la X como en el ejemplo. ¿Entendido? Está fácil, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. A ver, dice, escribe un antónimo relativo y un antónimo absoluto para cada término propuesto. A ver, aquí tenemos un cuadro en donde tenemos una lista de palabras y en el cual tenemos que encontrarle o buscarle un antónimo relativo y un antónimo absoluto. Creo que ya quedó claro qué es un antónimo relativo y qué es un antónimo absoluto. Pero para hacer una mejor búsqueda, tanto de antónimos como de sinónimos, yo lo primero que tengo que hacer es buscar el significado correcto de la palabra. Si yo busco el significado correcto de esta palabra, va a ser más fácil poder encontrar un antónimo relativo y un antónimo absoluto. Hay palabras que las entendemos por sí solas, sin buscar en el diccionario un significado, pero sería bueno que sí sepamos exactamente el significado para poder desarrollar este ejercicio. Por ejemplo, ¿qué significa óptimo? Óptimo es un adjetivo que es extraordinariamente bueno o mejor, especialmente en lo que se refiere a las condiciones o características de una cosa, por lo cual resulta muy difícil o imposible encontrar algo más adecuado. Ese es el significado de óptimo, ¿no? Que dice que es extraordinariamente bueno o mejor. Entonces, si óptimo quiere decir extraordinariamente bueno o mejor, entonces un antónimo relativo sería malo, ¿no? Porque óptimo dice que quiere decir extraordinariamente bueno o mejor, extraordinariamente. Entonces un antónimo relativo, lo contrario, sería malo. Pero entonces el antónimo absoluto sí sería entonces pésimo, ¿no? Una cosa es malo y otra cosa es pésimo.
pésimo, ¿no? Que ese ya es peor que malo. Entonces, el antónimo absoluto de óptimo sería pésimo y su antónimo relativo sería malo, ¿sí? Muy bien, ustedes ven cómo buscando el significado de la primera palabra, de estas palabritas, se va a hacer mucho más fácil encontrar los antónimos y sobre todo entenderlos. Muy bien, entonces así vamos a trabajar todas las demás palabras. Busquemos primero su significado, ¿no? Bonito en el diccionario y después le encontramos los antónimos. ¿Entendido? Muy bien, queridos alumnos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Mi recomendación es que se queden en casa, que se sigan cuidando y conmigo será hasta la próxima clase. Ya sabes, quédate en casa. Hasta la siguiente clase.